Bien, vamos a empezar. Nos falta aquí una persona, Antonio Hernández, que no acaba de llegar, que no sabemos si ha llamado o no, pero vamos, no sabemos nada. Con lo que estamos aquí, señor José Cayuela, embajador cultural de la Embajada de Chile, Angelina Gatel, Juan Manuel González. El orden más o menos pues va a ser a la inversa: Juan Manuel, Angelina, señor José Cayuela. Yo quería comenzar recordando a un amigo que me conocéis bastante de vosotros, que es Julián Marcos. Julián Marcos, que falleció hace unos días, pues se ofreció a participar en los actos, en el recital, si era posible. Ya vimos que estaba muy mal y que no era posible, aquello no se lo contamos a él, pero ya vimos que realmente era imposible. Entonces, pues, ya sabéis que falleció hace 15 días, pero no quiero mencionarlo porque se falleció a Francia de Falta, estuve allí, y él fue el que creo que me recomendó también que hablara con Sorel, con Caballero Bonal y tal. Con Sorel sí, va a intervenir esta mañana. Caballero Bonal, pues no sé por qué, porque no hemos podido hablar con él. Vamos a ver, entonces, en primer lugar, un saludo a nuestros compañeros de mesa, participantes invitados, un saludo a todos vosotros, a todos ustedes por haber venido aquí y comenzar los actos de recuerdo homenaje a Pablo Neruda en el centenario de su nacimiento. Me parece importante. Quiero decir unas breves palabras, esta presentación, decir unas breves palabras. Neruda para nosotros hace muchos años era la ilusión y la fuerza. En aquella época ya bastante lejana, y que carecíamos de muchas cosas, de tantas, entonces era una especie de solución a nuestros sentimientos y a nuestras inquietudes, en lo amoroso y en lo social, o en lo idílico y en lo épico, como creo que opina Juan Manuel. Ya no olvidas. Entonces, representó tanto para nosotros los libros de Pablo Neruda que nos costaba mucho trabajo tener, porque en mi caso, para tener el canto general, alguien me dio las señas de un señor que trabajaba en Editorial Puello, que ya lo conocéis casi todos, de la calle Arenal, y me dijo: vete a la calle Arenal, pregunta por el señor tal de Puello, y que tiene ahí unos ejemplares de canto general. Y eso sería en el año, bueno, no sé si fuera en el 52 o 53, pero vamos, un poquito aquellas dificultades. Entonces, ¿el porqué de hacer Neruda? Bueno, Neruda está muy justificado, más que justificado, toda su obra, en estos aspectos que he dicho. Entonces, el grupo del cual formo parte, que hacemos estos actos en el club y fuera del club, periódicamente, Voz Populi, pues nos hemos sentido vinculados a la vida y a la obra de Pablo Neruda, ¿no? Como poeta del pueblo, como testigo también del pueblo. Entonces ahí está su obra, vuelvo a mencionar el Canto General, España, tercera residencia con España en el corazón, que son, hemos comentado, creo que con Maribel Alonso, con otra, con Fernando Cuesta, y compartir conmigo de los dos Populares la posibilidad de tratar el tema Pablo Neruda en el contexto de testimonio de su tierra de América, en lo que cabe dentro de su canto general, y testimonio también del Madrid inmediatamente anterior a la guerra,
y posteriormente cuando Pablo Neruda hizo el hermoso libro de Tercera Residencia, donde nos hablaba de la guerra civil, Madrid, su gente, los generales faciosos, etcétera, etcétera, que ya sabéis de qué va. Los 20 poemas de amor y demás. Entonces es una vinculación estrecha con Pablo Neruda que creo que llevamos todos, que lleva mucha gente, ¿no? Por muchas razones. Ha representado mucho la obra de Pablo Neruda como poeta, como resistente, como testigo de una época terrible, no sé si más terrible que esta también. Estamos viendo el que tiene bastante terrible, que nos está conmocionando todos los días, que nos llevan todos los días estamos vapuleados por una serie de noticias tremendas, pero estamos aquí, de alguna manera estamos resistiendo y vamos a salir adelante. A pesar de todo lo que ha pasado, los actos sobre Pablo Neruda estaban pensados antes de los atentados, antes de las elecciones, antes de tal, por esas otras razones, y eso lo íbamos a hacer. Pues yo no quiero decir más. Entonces lo que voy a dejar en manos de Juan Manuel, una intervención, y después que cuando acabe, Angelina, cuando acabe, señor Carlos. Y nada más, queridos amigos. Bueno, buenas tardes y sumarme al agradecimiento de Rafael por su asistencia aquí y con Abel, que es una pionera bueno, problema de la micro. Bueno, vamos a hacer que no hay. Bueno, vamos a intentar que la sonoridad llegue un poco hasta el fondo de la sala. Pues nada, agradecerles su presencia aquí y agradecerles también a Angelina Gatel y al señor Cayuela su presencia. Angelina como una pionera en la investigación y en la difusión de Pablo Neruda, y al señor Cayuela por la pátina institucional y el reconocimiento oficial que supone su presencia desde la Embajada de Chile. Yo voy a intentar ser muy breve porque pienso que los poetas hablan a través de la poesía, sobre todo, y quizá el mejor homenaje fuera solo leer poemas de Neruda, pero también hay que situar la poesía en unos contextos literarios o históricos, y a través de esa situación en los contextos pues uno también define su posición personal y su posición poética respecto a Neruda. Hay una introducción mía en los cuadernos que les han entregado, que están a su disposición, y entonces sería reiterativo volver a hablar sobre lo que contiene ese prólogo, lo que contiene esa pequeña presentación. Pero yo sí quería dejar 3 o 4 o 5 puntos un poco como material de reflexión, no solo para los que hacemos poesía o los que hacemos estudios literarios, sino también para un lector normal, para un lector que esté motivado por el legado de Neruda. El primer punto que me gustaría recordar es algo que se suele no olvidar, pero que sí se suele dejar un poco a traslado en la poesía de Neruda. Neruda, como ustedes saben, era un poeta combativo, un poeta muy enraizado en las reivindicaciones populares y en las reivindicaciones históricas de una época determinada, pero se suele olvidar también al poeta intimista, a la médula esa de poeta que él tenía, que luego aplicó en una dirección de una poesía más social, más comprometida, más evidente. Pero Neruda tenía esa vena lírica profunda que tienen todos los grandes poetas de todos los tiempos. Y dentro de esa vena hay que destacar que él está siempre nombrando ausencias. Él está siempre preocupado por los vacíos existenciales, tanto ausencias exteriores como ausencias interiores. Él está preocupado por las grandes preguntas que nos hacemos todos, que se han hecho todos los escritores o que se han hecho todas las personas mínimamente pensantes, no solo de dónde venimos y a dónde vamos, sino el por qué estamos aquí y cuál es la relación que tenemos con nuestros propios sentimientos y con el entorno histórico que nos ha tocado vivir. Para Neruda el poema es una búsqueda imperiosa de esa ausencia, de llenar esa ausencia, de encontrar puntos de referencia sensitivos con los que de alguna forma aminorar el vacío interno y el vacío externo que todos como seres humanos tenemos. Y una prueba evidente de ese deseo de retratar y de aminorar la ausencia fue el poemario Residencia en la Tierra, que todos ustedes conocerán. Esta línea de Neruda
de hacerse grandes preguntas, aparte de su incidencia social, es una línea que deriva del mejor modernismo latinoamericano y del mejor modernismo español. Independientemente de las formas exteriores, en el caso de Rubén Darío en América Latina, o en el caso de Salvador Rueda o de Manuel Reina en el caso español, independientemente de las formas exteriores, hay una especie de quemazón, un desasosiego interno en todos los movimientos modernistas de los dos lados del océano, que conducen a una pregunta existencial basada o asentada en el hecho de la soledad profunda del creador, de la soledad íntima del creador. Y esa soledad está relacionada con esa búsqueda de la ausencia en el mundo. Ahí hay una lírica muy evidente, pero Neruda supo combinar esa lírica con una visión épica, con una nostalgia de una edad de oro, que de alguna forma proyectaba incluso hacia un futuro mejor. Todas sus visiones cósmicas, todo el componente de rescatar elementos pretéritos que, por ejemplo, están en el canto general, obedecen a esa búsqueda del paraíso perdido. Una idea que también está en todos los grandes poetas de una forma u otra especificada. Esa visión épica se combina con la visión lírica, con un engarce que no tiene desequilibrios, que no tiene rupturas, que no tiene quiebras. Y ese es uno de los grandes méritos como poeta de Pablo Neruda. No dejarse caer en un intimismo más o menos fin esotérico, ni tampoco dejarse caer en una épica de lo externo, una épica que solo se ocupa, digamos, del mundo material. Él supo combinar el compromiso material y la línea épica con el compromiso interno, con la búsqueda de sí mismo, y ese intimismo, que les digo, está latente en toda su poesía, incluso en la poesía que podríamos pensar más propagandística respecto a una idea determinada. Esa combinación de lo épico y de lo lírico conduce a una visión del pueblo como prolongación de la naturaleza y como materialización de la fuerza creadora de la madre tierra. Gracias a una especie de complementación entre la lírica interna, la épica de lo cotidiano y la épica histórica, con referencia a ese paraíso perdido, y todo eso desemboca en un elemento que es el pueblo, que al mismo tiempo que pueblo real, que pueblo que sufre, que pueblo que trabaja, también es un símbolo de la fuerza creadora, de la fuerza positiva, de la fuerza genial de la tierra y de la naturaleza. Y siguiendo por esa línea, él hace una sustitución de la simple poética, simple entre comillas, pero de la simple poética de la belleza, con una poética de la experiencia. Al combinar lo lírico y lo épico, él decide que una poesía simplemente bella, digo simplemente entre comillas porque hacer una poesía bella es muy difícil, pero aparte de ser bella, tiene que estar de alguna forma enraizada con la realidad, enraizada con la experiencia de las personas. Y consigue hacer esa aleación de una forma casi milagrosa, y a partir de ahí, de esa sustitución de la poética de la belleza por una poética de la experiencia, determina un poco cuál es la función del poeta, cuál es su visión de la función del poeta, que muchos compartimos, una función que consiste en poner, digamos, el mundo real en evidencia. Un mundo real que no solo es el tangible, sino que también es el de los sentimientos, el de las contradicciones, el de las ambigüedades de los individuos. Y eso ya implica un paso hacia una posición revolucionaria. Revolucionaria en el sentido amplio del término, no solo en el sentido político, ni en el sentido que podríamos llamar estético, sino sobre todo en el sentido del pensamiento. Él crea una filosofía de acercamiento y de comprensión de la vida que supone una revolución entre la generación poética de su tiempo, de su época. Ahí ya tenemos la justificación de la existencia del poeta. No una justificación de alguien encerrado en una torre de marfil que se dedica más o menos a experimentar o a investigar al margen de la realidad, sino la de un creador que al mismo tiempo que investiga, incide en esa realidad o intenta incidir en esa realidad.
no solo en el terreno de las ideas, porque el terreno de las ideas siempre es discutible, sino sobre todo en el terreno de los sentimientos y en el terreno de la moral. Cuando uno lee a Pablo Neruda, al final lo que encuentra es un enriquecimiento de los propios sentimientos y una deriva hacia presupuestos morales que incluso están por encima de las diferencias ideológicas más o menos críticas con la realidad. Y esa deriva moral está en toda la poesía de Neruda. Y es una deriva que ha hecho a muchos lectores, en muchos tiempos, en muchas edades, no solo en la adolescencia ni en la juventud. Alguien piensa o alguien ha dicho que Neruda es un poeta para lectores jóvenes, básicamente, lo cual no es cierto. Todos los grandes poetas, como ocurrió con Miguel Hernández, como ocurrió con Lorca, como ocurrió con Alberti, tienen fases de creación. Y es posible que en una juventud crítica, en una juventud enfrentada a la realidad, ciertos poemas de Neruda tengan una incidencia muy fuerte. Pero Neruda no se acaba ahí. Neruda sigue y puede tocar las fibras interiores de cualquier persona, de cualquier lector, de cualquier edad y en cualquier latitud. Y mediante esa visión del poeta y esa función del poeta, se llega a la conclusión de que para Neruda el poeta es alguien que ilumina mediante la crítica y mediante la intuición. La crítica que surge de presupuestos racionales y la intuición que surge de presupuestos más subjetivos, pero igualmente fuertes e igualmente válidos. Y todo ello lo hace sin caer en el elitismo, sin caer en un vanguardismo estéril, sin caer en una idea de que los trabajos de la poesía están reservados solo a unos elegidos. Se puede leer a Neruda con un sentido de élite, con un sentido esencialmente estético, y se puede leer a Neruda también con un sentido amplio, con un sentido popular, con un sentido de compromiso con la historia, con la realidad. Al final, lo que yo creo que interesa de una forma muy evidente en estos tiempos de Neruda es la concepción de una poesía alejada de la pureza. Esa pureza estéril, esa pureza que por muchos elementos técnicos y por muchos elementos, vamos a llamar, de atrezo y de escenografía, resulte elegante o resulte atractiva. No está por la pureza. Los dos símbolos esenciales de Neruda son la tierra y también, no solo la tierra interior continental, sino la tierra litoral, el mar. Es decir, dos fuerzas nutrientes que se nutren del mestizaje, que se nutren de una serie de vectores, de un caldo de cultivo, de un magma del que surge la vida. En ese sentido, la poesía de Neruda es una poesía felizmente mestiza. Pero eso no implica que sea una poesía opaca o que sea una poesía magmática. Lo que consigue, que es otra de sus logros, es que esa poesía mestiza es una poesía transparente. No es pura, por suerte, pero sí es transparente. Refleja tanto la realidad como tanto el interior del hombre. Y en ese sentido es en el que yo creo que debemos todos, en estos tiempos, leer a Neruda. De compromiso de la realidad, de compromiso con el espíritu del hombre y de mestizaje cultural y de transparencia en el mensaje que dice. Yo voy a acabar esta intervención leyendo un poema de Neruda, un poema corto, el más corto que hay uno de los más cortos que hay en este folleto. Y es un poema que se mueve en uno de los grandes vectores de todo creador. Los grandes vectores de todo creador son el amor, la muerte, el desarraigo, la percepción de la naturaleza, el misterio ante lo desconocido, lo que se pueda ser sagrado o divino. Y este poema se titula El amor. Y es un claro ejemplo de cómo hay esa combinación de elementos épicos y de elementos líricos en Neruda. Y con esto acabo mi intervención. El amor, el firme amor. España, me diste con tus dones. Vino a mí la ternura que esperaba y me acompañaba la que lleva el beso, más profundo a mi boca. No pudieron apartarla de mí las tempestades, ni las distancias agregaron tierra al espacio de amor que conquistamos. Cuando antes del incendio, entre las mieses de España apareció tu vestidura,
Yo fui doble noción, la luz duplicada y la amargura resbaló en tu rostro, hasta caer sobre piedras perdidas. De un gran dolor y arpones erizados desemboqué en tus aguas, amor mío, como un caballo que galopa en medio de la ira y la muerte, y lo recibe de pronto una manzana maluca, una cascada de temblor silvestre. Desde entonces, amor, te conocieron los páramos que hicieron mi conducta, el océano oscuro que me sigue y los castaños del otoño inmenso. Quien no te vio, amorosa, dulce mía, en la lucha, a mi lado, como una aparición con todas las señales de la estrella. ¿Quién se anduvo entre las multitudes a buscarme? Porque soy grano del granero humano, no te encontró apretada en mis raíces, elevada en el canto de mi sangre. Nada más y muchas gracias. Angelina Catel tiene la palabra. Mire, yo he reunido unos párrafos aquí para hablar un poquillo, muy brevemente, de la relación de Neruda con España. Antes de eso quiero deciros que en el año 1971 apareció mi libro Neruda. Es la primera biografía que sale en España sobre Pablo Neruda, lo cual es para mí una enorme satisfacción. Tuvo mucha difusión y me ha dado muchísimas satisfacciones. También una de las mayores satisfacciones fue que inauguró entre Pablo Neruda y yo una preciosa correspondencia. Yo tenía muchas cartas de Neruda, conservo una, sobre todo una, que la tenía enmarcada y se salvó de la quema. En el año 1974 la policía arrasó mi casa, la arrasó materialmente. Y entre las muchas cosas que hice, las muchas tonterías que hizo, se llevó 4 carpetas donde estaban mis poemas de juventud, las cosas que yo había escrito, y al mismo tiempo las cartas de Neruda, las cartas de Alberti, las cartas de Guillén, que nunca más volví a saber de ellas. También estaba lo que quedó de este libro, porque este libro también sufrió la mano dura de la censura. Entonces, fue brutal la poda que hizo la censura en el libro. Incluso se me consultó desde la editorial si quería publicarlo tal y como lo dejaron o si no quería publicarlo. Pero yo pensé que sí. Lo arreglé un poco, recogí los pedazos, lo arreglé un poco y lo publiqué, porque para mí era una gran satisfacción hacerlo. Entonces, lo que yo tenía de ese libro, que después hubiera podido reeditar, también se lo llevó la policía. Entonces se perdió definitivamente. De él he sacado unos párrafos y he intentado pues hilvanarlos como mejor he podido en estos momentos realmente difíciles para cualquier trabajo de orden intelectual. Lo titulo Neruda en España. En 1932, desde Rangún, donde desempeñaba el cargo de cónsul honorario de Chile, Pablo Neruda envía a Rafael Alberti la primera parte de su libro Residencia en la Tierra. Un libro inquietante, atormentado, que causa profunda impresión a los poetas de la generación del 27. Alberti lo explica así. Una noche de invierno, un libro, un manuscrito extraño, llegó a mis manos. Su título, Residencia en la Tierra. Su autor, Pablo Neruda, un poeta chileno apenas conocido entre nosotros. Quedé sorprendido y sobrecogido por aquellos poemas tan alejados